Perfecto. Hola, muy buenas tardes. En nombre de Editorial Cairós, os agradezco muchísimo vuestra participación en este evento online, que es el formato que hoy día se tiene que llevar, de la presentación del libro de Míriam Subirana, Meditación Contemplativa. Para mí es un honor, para Cairós siempre es un honor organizar este tipo de eventos, y aunque con estos nuevos formatos nos falta la cercanía y nos falta el calor de todo el público, deberíamos estar probablemente en una librería, todos apretujados. Bueno, eso no es posible, pero sí tenemos la posibilidad de que gente de procedencias, de lugares muy distintos, puedan estar presentes hoy en día. Como decía Miriam, hay gentes de Latinoamérica, de distintos puntos de España, de toda Cataluña, etcétera. Por lo tanto, esas son las ventajas de estos formatos. Quizás más adelante, Miriam, podríamos hacer la presentación online, la presentación presencial del libro, quizás pasado el verano, si entramos en fases de desconfinamiento o, bueno, mejores. Insisto, muchas gracias a todo el público. Obviamente, en estas circunstancias solo puedo desearos que estéis todos en buen estado de salud, en vosotros y vuestros familiares o vuestras personas cercanas. Insisto en lo del audio, que creo que por defecto viene apagado, pero también si es posible que apaguéis el vídeo, pues eso será mucho mejor. Luego el tipo de interacción que podremos establecer lo haremos a través del chat. Entonces ahí todo el mundo podrá poner preguntas a Javier, a Miriam, a mí mismo, y a partir de ahí al final se podrá establecer algún diálogo, alguna conversación con nuestros presentadores. Yo los voy a mencionar muy brevemente y así ya los presento a quienes no conozcáis. Yo imagino que muchos conocéis tanto a Javier Meloni como a Míriam Subirana, pero para quien no lo sepa, Xavier Meloni es antropólogo, es teólogo, es escritor ordenado como sacerdote jesuita, es profesor en la Facultad de Teología de Cataluña, miembro de Cristianismo y Justicia. No voy a dar todo el currículum, que sería muy extenso. Sí hay que mencionar que él vive en Manresa, en el centro espiritual, la Cova de Sant Ignasi, la Cueva de San Ignacio en Manresa, y que es autor de muchísimos libros, una gran cantidad de libros, la mayoría centrados en la mística comparada o en el diálogo interreligioso. Yo voy a mencionar aquí algunos que he escogido al azar, algunos de los últimos: Dios sin Dios, Sed de Ser, Voces de la Mística, El Cristo Interior, El Uno en lo Múltiple, etc. Por lo tanto, Xavier, muchísimas gracias por acceder a presentar el libro de Miriam. No es el primero en el cual participas. Bueno, pues muchas gracias en nombre de Cairós. Y ahora presento a Míriam Subirana, a nuestra autora, que tengo el honor de publicar aquí en Cairós el 7º libro, tengo contabilizado, Míriam. Por tanto, es una de nuestras autoras más importantes en todos los sentidos. Ella la voy a introducir muy brevemente. Es pintora, es doctora en Bellas Artes. De hecho, ella es autora de la cubierta del libro, muy llamativa, y del cuadro que veis que está ahí detrás de su imagen, evidentemente es un cuadro de Miriam. Al mismo tiempo, Miriam es coach y es directora del Instituto IDEIA, que dirige desde hace tiempo. Y da conferencias, y seminarios, cursos. Creo que ahora está metida precisamente en un taller, en un curso. Lo hace tanto a nivel privado como en escuelas de negocios, en universidades, etc. Y también es autora de numerosos libros. Aquí sí que voy a mencionar todos los publicados en Cairós. Desde el primero que hicimos, El poder de nuestra presencia, pero luego La gran liberación, Indagación apreciativa, Florecer juntos, El placer de cuidarnos, Cómplices, y el que hoy nos reúne, Meditación contemplativa. Yo, si me permitís, porque en estos formatos, ya que tenemos estas herramientas, comparto aquí la cubierta
del libro para que la veáis bien, espero que todo el mundo la esté viendo, con un dibujo, una ilustración magnífica y con todo el simbolismo de Miriam, meditación contemplativa, presencia, gozo y silencio, con un prólogo de Franz Jalix y aquí, como mencionamos en portada, el libro tiene los enlaces a meditaciones guiadas de la propia Miriam. Yo ahora os voy a enseñar cómo en este tipo de presentaciones no tenemos la cercanía para que el autor, la autora en este caso, os firme el ejemplar, os voy a decir muy fácilmente, compartiendo pantalla, cómo comprar el libro. Yo no puedo olvidarme como editor de dar las instrucciones pertinentes para quien quiera comprar el libro. Entonces, voy a volver a compartir pantalla, perdón, que ahora os enseñaré. Esta es la pantalla, supongo que la veis, la pantalla de inicio de Editorial Kairos. Aquí, y entonces aquí donde están las últimas novedades, ya veis, supongo que estáis viendo mi ratón, aquí el más reciente, meditación contemplativa, le doy un clic, ahí nos abre la página que antes os compartía y tan sencillo como añadir a la cesta en papel o en ebook. Se puede comprar en cualquiera de los dos formatos. Añadir a la cesta en papel, añadir a la cesta en ebook. Ya está. Con eso ya está comprado el libro y bueno, pues esto no lo he mencionado, tenéis que entrar en editorialkairos.com. Luego en el chat pondré exactamente el enlace correcto, editorialkairos.com, catálogo, meditación contemplativa y así se puede comprar el libro. Bueno, en realidad yo ya voy a ir acabando. Sí que tengo que insistir en mi ilusión de estar con Javier y con Miriam. Javier, que es un autor, un pensador muy admirado por mí y por muchos de los que estáis aquí, y Miriam, que es una de nuestras autoras más emblemáticas, más importantes. Y este libro en concreto, Meditación Contemplativa, todo lo de Miriam, pero es que este quizás todavía más me hace ilusión presentar porque va a la médula de Editorial Kairos, casi va a nuestro ADN. Es un encuentro es un diálogo Oriente-Occidente o de distintas tradiciones contemplativas y espirituales que ella subsume en Ramana Maharshi y en Franz Jalix, o entre el Vedanta y el cristianismo, y eso es la esencia de Editorial Kairos, la dimensión meditativa y la contemplativa, que ella las utiliza indistintamente, siempre con este lenguaje tan asequible, tan fácil. Por tanto, Miriam, muchas gracias por confiar de nuevo en nosotros para la publicación de este libro, que, insisto, también tiene las meditaciones guiadas. Luego ya al final os volveré a poner el link para ver dónde se pueden, cómo se puede acceder a esas meditaciones. Por tanto, muchas gracias. Yo ya dejo paso a Javier Meloni, que él va a ser de presentador. Xavier, cuando quieras, muchas gracias. Bueno, pues ante todo, enhorabuena. Publicar un libro es casi como tener una criatura. De hecho, se dice que los seres humanos todos tendríamos que partir de la tierra después de haber plantado un árbol, tenido un hijo y escrito un libro. Todos no podemos hacerlo todo y entonces hemos de compensarlo de otras maneras. Entonces, en tu caso, ya que no hay criaturas biológicas, de momento hay una buena camada de libros y no sé si has plantado algún árbol, pero en cualquier caso es una forma de recibir y ofrecer, ¿no? Y en esa transición pues uno se va haciendo también a sí mismo, a sí misma, ¿no? Como muy bien ha dicho Agustín, yo creo que es un libro muy especial donde recoges, yo creo que es el más autobiográfico de todos tus escritos. Y eso tiene un valor específico en sí mismo, sin duda. De hecho, en cada libro estamos la totalidad de nosotros mismos y solo podemos escribir hasta donde hemos llegado.
no solamente solo podemos escribir hasta donde hemos llegado, sino si somos capaces de poner en el libro con todo aquello que hay en nosotros que nos ha permitido llegar hasta ahí, entonces ese libro tiene una densidad específica y que es lo que en este caso realmente vamos a encontrar, ¿no? Yo creo que es un libro escrito mucho tiempo atrás, porque cada paso que has ido dando en ese anhelo de Dios, en ese anhelo de trascendencia, está recogido, hay trazas de ese recorrido que culmina en estos momentos, en estas páginas tan bellas, ¿no? Además, tal como eres tú, o sea, quienes te conocen, pues eres una mujer totalmente apasionada por la vida y no dejas las cosas a mitad, sino que vas hasta el fondo, ¿eh? Desde tu primera experiencia Brahmakumari en los inicios, que te hizo ir a la India y entregarte del todo a esa causa, tener el coraje de traerla aquí y tener también la libertad interior y la honestidad contigo misma y decir, no, eso me ha llevado hasta ese momento, pero ahora es lo mismo que me ha llevado hasta aquí, en estos momentos me impediría tener esa libertad y ese coraje de soltar eso, que es muy importante porque eso nos configura y cuando son temas espirituales y temas de absoluto, pues nos despoja del todo y deja la intemperie y atravesar esa angustia, atravesar ese dolor y seguir caminando hasta en el momento en el que estás, pues solo eso da al libro un valor realmente muy, muy notable. Como ha mencionado Agustín, las dos palabras meditación contemplativa convocan a Oriente y a Occidente, efectivamente. Pero lo interesante de esta convocatoria es que la haces ahora, después de haber hecho ese recorrido. Oriente y Occidente son dos polaridades que se requieren la una a la otra y no son dos geografías, no son dos espacios exteriores, sino son dos espacios internos, ¿no? De hecho, hay mucho Oriente en Occidente y también cada vez más hay Occidente en Oriente, con lo cual al final no sabemos dónde está ni Oriente ni Occidente, ¿eh? Pero entendemos lo que queremos decir cuando nos referimos a esas dos categorías que siguen indicando algo, ¿no? Yo diría que Oriente tiene el sabor de ese océano, ¿no? Esa totalidad donde ese uno que lo consume y absorbe todo hace que la individuación pierda importancia ante esa inmensidad en la que somos, nos vemos, existimos, dicho de diferentes maneras en los textos orientales, ¿no? Y esto está representado en la figura icónica de Ramana, al cual citas muchas veces en el libro, y también a un gran también referente que es Nisargadatta, que en estos últimos años también se ha dado a conocer. Hoy en día serían los dos referentes del advaitismo contemporáneo, ¿no? Y por otro lado, pues está Occidente, cuyo acento es justamente la persona, que la persona no es lo mismo que el individuo, ¿eh? El individuo es un primer momento de nuestra autoconciencia monádica, la mónada, que se distingue de la totalidad, pero el individuo no tiene rostro. Lo específico de la persona es que ese individuo adquiere una irrepetibilidad y nos saltaríamos la experiencia humana si solo nos quedáramos con esa totalidad que huyera de esa irrepetibilidad en la cual también somos, nos movemos y existimos. Cada uno se mueve en sí mismo, hacia sí mismo y más allá de sí mismo. Pero no podemos ir más allá de sí mismo si antes no nos hemos recorrido a nosotros mismos. Porque entonces esa salida hacia el todo es una escapada y entonces perdemos nuestra vida en el sentido de que malgastamos nuestra vida o huimos de nuestra vida y eso es un déficit que no nos podemos permitir jamás y menos hoy en día. Entonces, lo bello de este libro es que todo esto está bien transitado, está muy bien recorrido. Yo diría que el gran valor que tiene el texto es que nos conduces por este camino que tiene un momento de entusiasmo, un momento de haber encontrado algo, pero que luego, cuando se han pasado varios años
caminando, hay muchas zonas donde perdemos el rastro, donde nos perdemos a nosotros mismos, donde ese mismo primer entusiasmo también languidece, ¿eh? Y entonces hay que retomar una y otra vez esa voluntad inicial con la que se había empezado el recorrido, ¿no? Lo interesante del momento en el que nos encontramos ahora, y en esto quizás Agustín es heredero de su padre, en el sentido de que hay un primer Kairos, donde las cosas, donde Oriente era todo nuevo y todo fascinaba, a un segundo Kairos, que es el de ahora, donde han pasado 30 años o 40 años, donde todos hemos hecho un primer camino de fascinación y luego hemos visto que las cosas son más difíciles de lo que pensábamos, ¿no? Y que cómo hacer que esa primera pérdida de entusiasmo, de fascinación, no se quede a medio camino, sino que se convierta en profundidad. Bueno, esto es lo que tiene este libro tuyo, Miriam, ¿no? El haber empezado esto hace 30 o 40 años, el haber hecho un recorrido complejo, como hemos mencionado, y que tú dices, y que con mucha honestidad transmites en tus páginas, para llegar a ofrecer un camino luminoso, pero no fácil, ¿eh? Si es fácil, no vale la pena empezar, ¿eh? Porque si es fácil, no haremos más que dar una vuelta y volver a donde estábamos sin que nada hubiera pasado. Morir al ego es una cosa muy seria, ¿eh? Y no es ninguna broma. Y todos los caminos espirituales son muy exigentes en esto y nada autocomplacientes, porque si caemos en la autocomplacencia, no hacemos más que engañarnos más a nosotros mismos, y tú muy bien dices en la primera página que algo que recibiste de tu madre es ese anhelo por la verdad, ¿eh? Esas palabras de Jesús en el Evangelio: conocer la verdad y la verdad os hará libres. Todos sabemos que conocer la verdad no es una tarea nada evidente ni nada inmediata, y que tiene muchas fases, porque cuando creemos que hemos conocido un primer atisbo de verdad, no estamos más que empezando. Poder acompañar en algo muy importante que también forma parte del peligro de nuestra sociedad, en esta fascinación por lo espiritual. Helen Kaplan, 2 libros editados por Kairos también, habla del peligro de quedarse a medio camino, ¿eh? Que un primer vislumbre de plenitud nos parece que ya es haber llegado a la cima, cuando no es más que una pequeña etapa en el camino que permite ver algo de lo recorrido, pero que al mismo tiempo, si tiene uno el coraje de mirar hacia adelante, ve todo lo que a partir de allí asoma, ¿no? Y tener la capacidad de no detenerse en ninguna de las pequeñas etapas para llegar hasta el final del camino es donde justamente solo se puede hacer si uno antes ha pasado por ello. Por esto este libro es importante, porque no está al principio de tu caminar, sino después de haber pasado por muchas etapas que están recogidas, cada una de ellas en el libro, con tu estilo, porque lo bonito de tu manera de escribir, como de tus cuadros, es que haces fácil lo difícil, ¿eh? Con la apariencia de que esa facilidad esté camuflando, cuando no es así, justamente la contundencia y la radicalidad del camino a describir. Las citas que vas poniendo antes han sido degustadas por ti, las has saboreado, y nos das aquello que antes ha pasado por ti, ¿no? Y podríamos decir que todo el recorrido se mueve entre esa gran polaridad Oriente-Occidente, entre esta gran doble articulación de la experiencia mística de la humanidad, que es, por un lado, la experiencia del tú, la experiencia relacional, que es lo que, digamos, que es el corazón del cristianismo y es lo que recibes de Franz Jalix. Sé que vamos a ver unas fotografías de su rostro, y perdón que me adelante a lo mejor algo que tenías como un tesoro, pero es que me permito decirlo, porque si podéis mirar el rostro de Franz Jalix, solo su rostro, en su rostro se percibe que es una persona transfigurada, una persona realizada. Pero ese rostro lo que tiene es la capacidad de la compasión. En ese rostro hay una nostalgia infinita y al mismo tiempo está atravesado de todos los tus que han visto. Tú, Miriam, has podido ver ese rostro y verte en ese rostro.
cuando nos podemos ver en un rostro transparente, ese rostro nos devuelve a nosotros mismos. Y eso complementa la otra experiencia que es la Advaita, la no dual, donde ese yo es trascendido, pero no eliminado. Trascender no significa eliminar, sino asumir y al mismo tiempo ofrecer. En esa totalidad, de esa otra mirada de Ramana, que también es extraordinaria, donde cuando uno, si tenéis imágenes de Ramana Maharshi, ¿no? Desde dónde mira y hacia dónde ve, qué es lo que está viendo que nosotros no sepamos ver, ¿no? Por eso estar al lado de los maestros, digamos, tiene en Oriente esa importancia, el darshan, ¿no? Que no es tanto mirar al maestro, sino ser mirado por el maestro, ¿no? Decía que lo propio de Miriam es llegar hasta el final. Este libro lo ha podido escribir porque ha estado con Franz Jalix, porque se ha dejado atravesar por esa mirada, porque no solo ha hecho el recorrido que ella propone, que Franz Jalix propone en su libro, sino que ha estado junto a él, tanto en los bosques de Gris como en la ciudad de Budapest, donde ahora Franz Jalix está pasando su final de su vida, y iluminada por esa mirada, entonces tú has podido hacer tu recorrido hasta el momento en el que estás, ¿no? Pues gracias por ser tan honesta con todo lo que nos vas diciendo de un camino que porque tú lo has recorrido nos lo puedes traspasar. Y en esa ofrenda de la que hablas al final, porque al final orar y contemplar es ofrendarse, sabes muy bien que solo podemos ofrecer lo que antes hemos asumido. Y en esta ofrenda que nos haces con tu libro, nos la puedes hacer porque antes tú la has recorrido, porque antes tú te has asumido a ti misma y nos puedes dar un libro que tiene sabor a verdad, sabor a esa libertad y sabor a esa presencia de los maestros, pero que atravesándote a ti también vemos en ti. Pues gracias por la ofrenda que nos haces con estas páginas tan bellas como veréis todos los que lo leáis. Muchas gracias, Xavier. Aquí, como no podemos oír los aplausos, yo tengo una sorpresa, porque yo sí he preparado los aplausos para que se pueda escuchar. Bueno, ahora ya, después de estos aplausos virtuales, muchísimas gracias por tus palabras, Xavier. Miriam, es tu turno, la autora, cuando quieras. Muchísimas gracias, Xavier, por tus palabras que me han llegado al alma. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todos los que estáis aquí hoy acompañándome en este momento. Amigos, familia, conocidos, gente por conocer. La verdad es que es como decía Xavier, cuando sale un libro tiene su historia y tiene su recorrido también el libro. Y tal como Agustín has dicho muy bien, ¿no? Este libro es un libro que llega a la médula de una gran vivencia, una gran búsqueda. Y es cierto que Xavier comentaba que hace 30, 40 años nos fascinaba Oriente y de hecho justo hace 40 años que había como dos polos en mi adolescencia, ir a California donde Paramahansa Yogananda había creado sus ashrams, donde había otros maestros, Osho también en aquel momento se llamaba Rajneesh, había como una gran explosión de búsqueda de yoga, de meditación, de maestros orientales. Y a principios de los 80 empecé a hacer mis primeros viajes a la India. Entonces, es como que ha habido esta búsqueda y estos encuentros, pero también decepciones. Y hoy, mientras pensaba lo que quería compartir con vosotros, pensaba que en realidad la decepción, no sé si es la palabra adecuada, porque es darte cuenta de que lo que creías que es, no es.
es darte cuenta de que aquello que te habían dicho o que tú habías creído que es, pues se cae el velo. Y es un irse desnudando en ese descubrirse y descubrir, ir atravesando por comunidades, por ashrams, por maestros, desde esa búsqueda que en esa decepción que en realidad es un descubrir que te permite ver, te planteas, bueno, ¿cómo voy atravesando más hacia ese ver? Y ese ser visto, que me ha gustado mucho, como lo has expresado, Xavier, cómo soy vista y cómo veo, cómo soy vista, cómo es cada uno de nosotros vistos por personas que tienen miradas transparentes, miradas limpias, que son personas realizadas y son maestros. Y claro, el peligro de ese transitar es que pienses que ya has llegado. Y el libro que ha mencionado Xavier es sobre a mitad de camino. En realidad buscamos seguridad. Y entonces, claro, cuando sientes que has llegado es que como que te relajas, pero viene otra experiencia o de decepción o de darte cuenta que aquello que pensabas que es realmente no es, o que es más amplio, o que es más ilimitado, o que es más trascendente. Y sí que en el camino yo he ido sintiendo, y lo expreso en el libro, momentos que hay como un sí profundo que dices sí, esto sí. Este llegar a casa, que es un llegar hacia un ti mismo más limpio, o más transparente, o más donde lo que creías que es deja de ser y se abre otra ventana, otro horizonte. Y en ese sentir que sí que he llegado a casa, o ese sí profundo, quizá no llegar a casa, pero ese sí profundo, fue mi encuentro con Franz Jalix, porque habiendo recorrido la India arriba y abajo y en California también, como he explicado, y habiendo estado por diferentes comunidades y practicado diferentes enseñanzas, diferentes prácticas, llegar a él fue como ese encuentro entre Oriente y Occidente. Y fue beber de mis raíces, que son cristianas, pero ver cómo él vive esas raíces de una forma trascendida de alguna manera, o sea, que no está enclaustrado en esas raíces, sino liberado por esas raíces, por decirlo de una manera. Y varias cosas en mis encuentros con Franz Jalix que me hicieron sentir ese sí profundo y me hacen sentir ese sí profundo. Uno, la importancia de la relación. Lo que le haces a otro ser humano, de alguna forma se lo haces a Dios. Si odias a alguien, de alguna forma ese odio te impide estar en Dios, sentir a Dios. O sea, esa importancia de cuidar las relaciones, de amarnos desde la profundidad del ser, que implica sabernos perdonar también. Y luego, otro aspecto, lo que él llama el núcleo sano, que en Indagación Apreciativa, uno de mis libros que he publicado en Kairos es sobre la indagación apreciativa, le llamamos el núcleo positivo, y es conectar con aquello que te da vida, conectar con aquello que te empodera hacia un estado de vida. Y tanto lo relacional como el núcleo positivo, en Jalix encuentro como un puente entre lo que es todo mi trabajo con indagación apreciativa, que es relacional, y
ese conectar, encontrar el núcleo sano, el núcleo positivo, deshaciéndose de todas las capas de lo que no es. Que no es fácil, es decir, es muy fácil decirlo, pero es en la relación también donde nos vamos descubriendo esas capas que tenemos que liberarnos de ellas. Y cuando ya tenía el libro bastante avanzado y que ha sido como un recorrido de mucho tiempo el ir escribiendo este libro, fui a ver varias veces a Frank Jalix y compartió conmigo palabras que son perlas, son perlas. Y que escuchando esas palabras es como dices, es que es esto. Y quería compartir con vosotros alguna de esas perlas que forman parte del prólogo del libro. La oración nos acerca a la pura presencia. Intento estar puramente presente sin nada más. La oración no es plantear preguntas ni crearse problemas ni dar explicaciones. No es una imagen, no es una palabra, no es un nombre. Es una presencia, es la presencia de Dios. Se trata de simplemente estar sin pensar, estar presente para vivir el silencio interior, un silencio muy presente, muy vivo, pero sin palabras y sin explicaciones. Es la presencia de ti misma, muy presente, entonces la presencia viene lentamente. Sería muy bueno si siempre viviéramos en la presencia. Bien. Muy sencillo, muy claro y muy directo. Estar en presencia, vivir en la presencia. Alguien me decía hace unos días, bueno, es que esto de la meditación contemplativa de Dios, es que yo no sé si creo, no sé si tengo fe. Y esto es algo que me gustaría ahora, de aquí unos minutos, entrar en conversación contigo, Xavier. Es decir, yo creo que no se trata de creer, de fe o no fe, sino de vivir en presencia. Y es cierto que las creencias a veces han sido puentes, pero este mensaje de Franz Jalix, y que se recoge en el prólogo de pura presencia, estar aquí presentes. La mente nos lleva a 20.000 sitios, estamos a veces con el corazón en un sitio, el cuerpo está aquí, nuestro sentimiento está en un sitio, nuestra mente está en otra. Entonces, traer esa presencia que implica que me vacío de mi propia presencia egoica para abrirme a la presencia del otro y a la presencia de lo que nos trasciende y que implica algo que escribo en el libro, aceptar lo que es, abrirte a lo que es, soltar lo que no es y apreciar lo que es, valorar lo que es. Y en ese sentido, claro, es como tan sencillo
y al mismo tiempo sí es difícil, pero es sencillo estar presente, estar aquí ahora y desde dónde estamos presentes. Y ahí es el recorrido que voy antes quizá de entrar en el diálogo, voy a hablar un poco más en concreto del libro, en el que voy a hacer un pequeño como recorrido del índice, ¿no? Hay una llamada interior. ¿Qué te llama a meditar? Y en esas palabras de Jalix, ¿no? La presencia, la búsqueda de la presencia que es real, que es verdadera, que es auténtica, que te traspasa, que te une al universo, que te une al todo, que te vacía de lo que no eres para llenarte de lo que sí es. Y entonces soy bastante clara en esa primera parte de la llamada interior. Bueno, si quieres meditar para relajarte un poco, para calmar la mente, para concentrarte, está bien, es mejor que nada, es mejor, pero hay un mundo inmenso en la meditación. Yo recuerdo una vez una tía mía, en paz descanse, que me decía, pero no te aburres de meditar, aún sigues meditando. Digo, sí, es que es un mundo de exploración fantástico, ¿no? ¿Y qué es lo que nos llama a entrar en este mundo meditativo o a qué eres llamado? Porque a veces, quizá, no sé, Xavier, ¿qué piensas? ¿Es una llamada que surge de dentro o sientes la llamada fuera que eres llamado a? Así que hay toda una primera parte sobre la llamada interior, sobre entrar y meditar y sobre percibir, estar en la percepción que te saca del run mental para percibir que respiras, percibir que estás aquí, percibir al otro, percibir el silencio. Luego, la entrega, el liberarse de la presión de ser eficaces, ¿no? Es que tengo que tener resultados. Estamos, yo creo, atrapados en un mundo que siempre busca resultados. Y liberarte de buscar resultados te lleva a un horizonte mucho más amplio, pienso yo. Y siento y vivo. Y luego el desierto y el desnudarte, que implica entrar en el desierto y verte a ti mismo, el ser relacional, la ofrenda. Bueno, hay muchos diferentes pasos que yo diría, sí son pasos que uno puede seguir uno tras otro, pero que a veces vas y vienes. Te ofreces y luego te echas para atrás y luego tienes que volver a hacer este paso hasta que se asienta más en ti. La liberación que surge del perdonar. Y luego hay toda una serie de pautas sobre la interacción entre la quietud y la actividad. Cómo llevamos a la acción esa vivencia meditativa. Bueno, lo voy a dejar aquí para que podamos tener un pequeño diálogo sobre estos dos aspectos que te he comentado, Xavier. Me gustaría ver qué piensas y luego damos paso al coloquio con la gente que está aquí presente. Xavier, ahora. Bueno, gracias, Miriam, muchas gracias. Sí, efectivamente. Incluso podríamos decir, claro, buscamos la presencia fuera de nosotros y vamos descubriendo que habitamos esa presencia y al final del recorrido descubrimos que somos esa presencia. No es solo estar en presencia, sino que somos esa presencia. Solo eso ya hay para quedarse en silencio y qué vamos más a decir, ¿no? O sea, y aquí está la gran paradoja del ser humano, ¿no? Somos lo que buscamos y al mismo tiempo no podemos dejar de buscarlo. Pero es verdad que hay una búsqueda que nos extravía, pero que en su extravío también aprendemos
y al mismo tiempo hay una búsqueda que nos encuentra y que nos reencuentra. También es cierto, ¿no? Me gusta mucho lo que has dicho de que, aunque la explicación del recorrido es lineal, en la vida real no es lineal, sino que hay avances y retrocesos, aparentes avances y retrocesos, porque todo retroceso ya no vas al mismo sitio cuando has hecho un camino hacia adelante. El que regresa tiene una experiencia diferente de cuando se estaba ahí, por lo tanto tampoco es un retroceso exactamente, porque en el fondo sería más la imagen de la espiral, ¿no? Cada círculo aparentemente está en el mismo sitio, pero está cada vez más adentro, ¿no? Probablemente sería la explicación más cercana, ¿no? Pero bien, ahí está la tarea. Que en sus primeros momentos, me has preguntado, ¿no? ¿Esto viene de fuera o de dentro, no? Bueno, no, podríamos decir que la tradición cristiana o teísta relacional tiende a ubicarlo afuera como una llamada, y el acento oriental tiende a entenderlo como una profundidad, una autoconciencia que se desvela. Pues son las dos cosas y ni una cosa ni la otra. Al mismo tiempo, porque ¿qué es fuera y qué es dentro? ¿Qué, lo que vemos fuera en estos momentos, nos vemos esta pantalla, lo estamos escuchando, eso que estamos viendo y oyendo en estos momentos, ¿está fuera o dentro? Lo que estamos escuchando, lo estamos estudiando en casa, por lo tanto, está dentro. Lo que oímos, lo que estamos viendo, está en nosotros y al mismo tiempo viene de fuera. ¿Qué es dentro y qué es fuera? Es que no hay nada, es que no estamos dentro de todo y al mismo tiempo lo experimentamos como algo externo. Ahí es donde está, yo creo que la gran sabiduría y la gran riqueza de las tradiciones religiosas, porque el gran paso que hemos dado es que lo que antes veíamos como contradictorio, ahora lo experimentamos como complementario. Ese es el gran avance, ¿no? Y entonces, justamente ese es tu recorrido y eso que nos presentas en el libro. Y es interesante, esto lo insinúas en algún momento también de Franz Jalix, ¿no? Franz Jalix tiene un recorrido 100% cristiano en sus primeros 60 años, pero da con alguien que ha estado en Oriente y en sus últimos 20 años, cada año, fue yendo a Tiruvannamalai, hasta el punto, porque lo de Ramana le impactó mucho. Esto no sé si te lo dijo, pero eso me lo explicó a mí. Creo que no es revelar un secreto, yo creo que lo podemos. Él explica que durante 5 o 6 años no pudo volver a Tiruvannamalai porque era tanto el impacto que le producía la no dualidad que le rompía sus esquemas cristianos. Durante unos años no pudo ir. Y una vez que lo asimiló, entonces pudo volver y transmitir esa serenidad que ahora tiene, ¿no? Por lo tanto, cada cual tiene un recorrido y ese mismo recorrido es por el que crecemos a pesar de nosotros mismos y más allá de nosotros mismos. Como en tu caso, como en el mío, como en el de Agustín, como el de Franz Jalix, Ramana Maharshi y todos los que estamos aquí presentes. Sí, dentro y fuera es el... Sí, o sea, no es ni una cosa ni la otra y es las dos cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien, yo no sé si es el momento ahora, Agustín, que nos habías pedido antes de las 8 poder sí. Abrir un poco de diálogo. Yo también quería comentar que las primeras semanas de confinamiento me resistí a hacer meditaciones online, pero al ver que esto iba para largo, he empezado a crear grupos online. Entonces no sé si es ahora el momento o al final. Quería compartir con vosotros para que sepáis que si alguien quiere que participar de algún grupo de meditación este próximo jueves voy a empezar y quizá lo comparto ahora, ¿te parece, Agustín? Sí, perfecto, no hay ningún problema. Vale, bueno, esto, que aquí tenéis mi web y mi correo electrónico y entonces he puesto 4 temas a 4 sesiones en jueves, empezando este jueves. Son 4 temas que trato en el libro
y como un inicio o una continuación para quien quiera, pues que me escriba por correo o a través de la web, y entonces ya os enviaré el enlace para poder meditar juntos y trabajar estos temas en meditación, aunque sea online, practicando lo que decía Xavier, que cada uno está en casa y recibe de fuera, pero está adentro, o sea que es una buena metáfora. Yo, mientras las personas van pensando alguna cosa a comentar en el chat o alguna pregunta, voy a volver a compartir la pantalla, supongo que se está viendo, sobre... Sí, la vemos. La veis, ¿eh? Eso es la, la página donde se puede comprar el libro en papel o en ebook. Y aquí voy a poner, para que se vea mejor, también voy a compartir directamente con mi navegador. Aquí está. Aquí incluso se ve, supongo que se ve mi ratón, donde te lleva a compartir los audios, porque este libro tiene estas meditaciones de Miriam y ahí nos lleva exactamente a la página Letras Kairos, donde están los audios. Repito, para compartir, para descargar el libro o encargarlo en físico, aquí lo veis, aquí arriba, editorialkairos.com, catálogo, meditación contemplativa. Lo he puesto en el chat, he puesto el link y ahora en todo caso lo volveré a poner. Y mientras tanto, mientras yo digo eso, pues quien quiera comentar, preguntar, reflexionar sobre todo lo que se ha dicho, el subtítulo del libro tiene mucho que ver con todo lo que Javier y Miriam han estado hablando: presencia, gozo, silencio. Y no hay mucho más que añadir. El gozo, quizá no hemos hablado tanto del gozo, pero es como el Anand, ¿no? El Satchit Anand, es una experiencia de dicha, de gozo, cuando estás en un estado de meditación profunda, de silencio, de conexión, de presencia. Claro, pero lo interesante de tu recorrido es que para estar en la presencia has de haber agonizado en la ausencia. Para sentir el gozo has de haber atravesado la agonía de la angustia. Para que haya silencio has tenido que escuchar el ruido y entonces esas palabras están llenas de contenido. O sea, hay que atravesar. Cada palabra tiene su reverso y se sostienen en el reverso. Esa es la paradoja, que antes hablábamos del fuera y dentro. La mente, cuando se siente paralizada, o sea, cuando nos sentimos paralizados por la paradoja, es que estamos todavía en la mente que no sostiene la contradicción. Cuando la paradoja nos ensancha y nos alegra, significa que hemos trascendido a la mente. Es el signo de si estamos en la mente o no. Si nos bloqueamos ante la paradoja o si la paradoja ¡bum!, es como un koan, ¿no? O sea, de hecho, la vida misma es un koan, que no nos permite sostenernos en lo que queremos agarrar. Cuando esto se produce, entonces hay presencia, gozo y silencio. Yo voy a tomar un comentario de alguien que ha puesto antes alguna reflexión, simplemente una reflexión, alguien que hablaba descubriéndose a sí misma, a ese yo desconocido, claramente alguien que está en un proceso. Y que está en eso que decía Xavier, ¿no? Que hay que transitar todas esas fases, y no hay atajos tampoco, no existen atajos fáciles. Pues alguien hablaba exactamente que le está ayudando muchísimo entrar en las meditaciones donde estoy descubriéndome este yo tan desconocido para mí, y es brutal, dice literalmente. O sea, es toda una experiencia, el poder que tiene de transformación cuando empiezas a disfrutar esta paz. Esos son comentarios de alguien que nos está siguiendo y aparece allí en el chat.
Otra cosa del libro que tengo que agradecerte, Agustí, es el haber puesto imágenes de mis cuadros. Y cada capítulo tiene una imagen de alguno de los cuadros. Por ejemplo, aquí se ve que hay los links, las portaditas. Estas son las ventajas, a veces se puede acercar mucho y todo. De estos son en blanco y negro, pero le dan también incluso gráficamente a la lectura más proximidad, ¿no? Aquí alguien pregunta, ¿la meditación es un camino o es el camino? Javier. A ver, él es determinarlo mucho, ¿no? Es decir, es parte del camino, diría yo. La meditación es parte del camino, porque en el camino también están las relaciones, está la acción que haces en el commundo. Xavier al principio hablaba de plantar un árbol, ¿no? Que es lo que compartes, lo que das, lo que ofreces, cómo interaccionas en el mundo. Es decir, que yo no diría que es el camino, sino que forma parte de una práctica para encaminarse. ¿Tú qué dirías, Xavier? No, totalmente de acuerdo contigo en el que no podemos absolutizarlo porque entonces caeríamos en otras trampas, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que aporta la meditación, sea el modo en que se medite, porque también hay muchísimos modos de meditación, es la autoconsciencia de lo que se está haciendo. Digamos, no basta con hacer las cosas, sino con esa por un lado, digamos, apropiación y desapropiación de esa acción o de ese momento que se está viviendo. Tanto la apropiación, es decir, la toma de conciencia, como la desapropiación, como la trascendencia. Del modo que sea, la meditación es necesaria para estos dos momentos de asunción y de desprendimiento, sea cual sea el modo meditativo que se haga. Bueno, hay muchos comentarios de agradecimiento, evidentemente, pero también hay algunas más preguntas. Por ejemplo, alguien que habla concretamente de este momento de confinamiento en el que estamos, y que se hace más evidente la necesidad de lo esencial. Y Pep pregunta, ¿cómo ha ayudado el confinamiento a descubrir el silencio, lo esencial? Yo creo que ojalá, digamos, no creo, no lo sé, o sea, ojalá muchos hayan aprovechado estos momentos de parada, de estar en la acción, en el hacer, para realmente conectar con el silencio. Creo que otros han desesperado y se han puesto a ver películas en Netflix o han estado al teléfono hablando todo el día con otras personas, no lo sé. Pero yo creo que este confinamiento nos da una gran oportunidad para conectar con lo que es esencial y darnos cuenta de eso que es esencial, y para vivir en el tiempo estando presentes en el tiempo. No atravesar el tiempo sin darnos cuenta ya ha pasado el día, sino estar presentes en el tiempo. Totalmente de acuerdo. Nos ha confrontado con lo esencial. Al desocuparnos, nos ha ocupado de lo primordial, ¿no? Aquellos que han tenido mucho más trabajo porque ha habido un estado de urgencia en diferentes ámbitos, también les han confrontado un poco con los límites, y cuando estamos con el límite, esa confrontación con el límite nos devuelve de nuevo a lo que es fundamental, ¿no? Y nos ayuda a jerarquizar las cosas. Eso ya es un primer paso. Bueno, pues yo, si os parece, son las 8 ahora, es el momento en que mucha gente aprovecha para salir a los balcones. Ahí lo dejamos cada uno al libre
elección de cada uno, pero podemos concluir en este momento. Yo os agradezco muchísimo, Javier y Miriam, vuestra participación, y a todos vosotros que habéis estado aquí. Alguien pedía de nuevo la web de Miriam. Yo voy a volver a poner aquí la web de Kairos, donde se puede encontrar el libro, donde se puede descargar en papel, hay un ebook o pedir en papel, y Miriam compartirá ahora también su web para el taller o para contactar con ella. Por lo tanto, muchísimas gracias de nuevo. Y alguien ha comentado aquí, y yo quiero hacerme eco, de que aunque estamos en estas distancias virtuales, se nota esa presencia de Miriam y de Javier y la de todos los que están ahí. Hemos sido casi 200 personas en un momento dado, y yo creo que esa presencia la hemos notado, la percibimos, la sentimos y la vivimos. Por lo tanto, muchísimas gracias de nuevo, y nos reencontraremos sin duda en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, Xavier, gracias. Sí, Miriam, a ti, por haber osado la palabra, haberte expuesto de esta manera. Gracias. Gracias a todos.